Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Vamos a orar. Amantísimo Señor y Padre nuestro, esta mañana elevamos delante de tu presencia nuestra oración para acercarnos confiadamente delante de ti. Señor, definitivamente no hay nada mejor que nosotros podamos hacer que estar en tu presencia. Y solamente a través de la oración podemos nosotros disfrutar de esa gracia de poder estar en tu presencia. Señor, hoy te pedimos que este mensaje, que esta palabra, que este texto bíblico pueda ser expuesto ante nuestros ojos, de tal manera que nosotros salgamos de este lugar convencidos de esa realidad, que la oración es deleitosa, que la oración es necesaria, que la oración es algo que nos lleva a conocerte más y a habitar en tu presencia. Y que todos nosotros hoy salgamos confortados de que tú oyes y contestas nuestras peticiones, pero al mismo tiempo retados de que necesitamos orar día tras día. Toma el control, Señor, de las palabras de este siervo débil e inútil que hoy se pone en tus manos, y que todo lo que yo diga sea exactamente y conforme a lo que tú has determinado en tu palabra. Toma tú el control, dirige nuestros corazones, y que tu Espíritu encienda esta verdad del día de hoy para que podamos ponerla por obra. Y mira, Señor, que te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Podemos tomar nuestro lugar un momento. Durante la semana anterior estudiábamos el versículo 13. Usted recordará que en el versículo 13 el apóstol Juan nos dice una gran verdad. Nosotros, los que tenemos a Cristo, los que hemos recibido a Cristo en arrepentimiento y fe, aquellos que estamos unidos y ligados a Cristo por la fe, tenemos la certeza y la seguridad de que hay vida eterna en nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por eso el apóstol Juan nos escribió toda su carta. Y entonces nosotros vimos algunos frutos evidentes o evidencias observables de la verdadera conversión, como lo son la fe, el amor y la obediencia. La fe, el amor y la obediencia. Así que en el versículo 13 que estudiamos la semana anterior, el apóstol Juan entonces nos daba la razón de su carta: darnos seguridad de salvación en Cristo. Seguridad de salvación en Cristo. Pero ahora podríamos decir que a partir del verso 14 en adelante, Juan lo que hace es escribirnos un postdata. ¿Usted ha visto alguna carta que de pronto termina la carta y dice: bueno, todos mis saludos para ti, Dios te bendiga, punto? Se me olvidó ponerles algo. Postdata. Postdata número 1, postdata número 2, ¿verdad? Y ahí empieza. La misma cosa está haciendo el apóstol Juan a través de estos versos a partir del texto 14. Podríamos decir que el verso 13 fue la conclusión final de su carta. Esa es la declaración de propósito. Yo les he escrito esta carta para que ustedes tengan seguridad en su salvación, para que tengan seguridad de la vida eterna, punto. Pero ahora, hermanos, en esta postdata final, el apóstol Juan está preocupado por la salud espiritual y el bienestar de sus lectores. Él está preocupado de que nosotros no solamente veamos esto como una realidad maravillosa, doctrinalmente y teológicamente formidable. No, él está esperando que nosotros tomemos estas realidades, estas verdades que él ha expuesto en su carta, y las apliquemos a nuestra vida. Y en este texto, hermanos, la intención de Juan es que podamos descansar en Dios con confianza por medio de la oración, sabiendo que Dios escucha, pero también contesta a nuestras peticiones conforme a su voluntad. Eso lo tiene usted también en su boletín.
Juan les motiva a descansar en Dios con confianza por medio de la oración, sabiendo que Dios escucha y contesta a nuestras peticiones. Muy bien, así que esa es la idea principal del texto. Podríamos simplemente usar 2 o 3 palabras para definir la idea principal de estos 2 versículos y simplemente sería confianza en la oración o la oración contestada o simplemente la oración. Así que el fundamento principal de lo que Juan quiere exponernos en estos 2 versículos es la oración. Y en los versículos que veremos también la próxima semana, la oración. Pero antes de entrar en el texto, hermanos, antes de entrar en profundidad y en detalle, a notar las consideraciones que Juan nos dice en el texto, realmente deberíamos tratar con algunas verdades acerca de la oración, para tener nosotros un fundamento sólido antes de poder acudir a lo que es la enseñanza de este texto. Y para eso nosotros vamos a ir entonces a nuestro primer encabezado, que es un panorama sobre la oración. Un panorama sobre la oración. Hermanos, la oración es de vital importancia para nuestra vida. La oración es sumamente importante en lo que nosotros hacemos como cristianos. Usted y yo no podemos dejar de orar. La oración es sumamente importante. De hecho, el Señor Jesucristo nos enseñó a orar siempre y a no desmayar. Mire cómo lo dice Lucas capítulo 18, verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que el mismo Señor Jesucristo se toma el tiempo para motivarnos a la oración constante, a la oración siempre y no desmayar en ella. Es importante para el cristiano entonces orar, es necesario para el cristiano entonces orar. Más bien yo diría que un cristiano que no ora está teniendo una vida demasiado pobre. Y no hablo en un sentido económico o material, por supuesto. Hablo en un sentido espiritual. Nosotros no podemos no orar y aún así decir que nuestra fe es robusta. No hay una fe robusta si no oramos. El mismo Señor Jesucristo fue un ejemplo de eso. Mire lo que dice Marcos capítulo 1, verso 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y usted podrá decir, bueno, pero es que Jesús era Dios. Pues precisamente por eso, como Él era Dios, en teoría Él no tendría por qué orar, porque Él mismo era Dios. Sin embargo, Él quería mostrarnos y Él quería evidenciar esa relación intensa, íntima que Él tenía con su Padre. Y es sumamente curioso que Jesucristo no hacía nada sin la oración. El día que fue entregado, Él se puso a orar. La noche que estuvo con sus discípulos, Él se puso a orar. Este texto que leíamos, Él estaba a punto de seleccionar a sus discípulos. ¿Y qué hizo? Yo soy el que soy. Por lo tanto, soy valiente, fuerte, inteligente, sabio y no necesito, voy a elegirlos yo. No. Antes de escoger a sus discípulos, Él oraba. Hermanos, así que es necesario que nosotros hagamos de la oración algo vital para nuestras vidas. Ahora bien, hermanos, existe mucha confusión y fanatismo acerca de la oración en nuestros días. Mucha confusión y mucho fanatismo acerca de la oración. Por ejemplo, existe un grupo de personas que dice, bueno, yo he entendido que Dios es soberano. Así que si Dios es soberano y conoce todas las cosas y todo lo que ha sido creado y todo lo que será está determinado por Él, entonces ¿por qué debo orar? Se lo voy a poner con palabras simples. Si Dios es el que hace todo, ¿por qué voy a orar? Si Dios es el que lleva todo a cabo de acuerdo a su soberano plan, ¿por qué voy a orar? Hay muchos que llegan a esa conclusión. También existe otro grupo que está del otro lado, que toman ciertas afirmaciones bíblicas y las sacan de su contexto. Eligen ciertas palabras, solo palabras muy pequeñas, palabras en particular, y en base a esas palabras
oran y aún reclaman cosas que son ridículas. Alguien ponía un ejemplo, un predicador ponía un ejemplo de que en su juventud se había topado con una mujer que estaba, una muchacha, una jovencita que estaba enojada con Dios. Ahora, usted piense por un momento lo que implicaría estar enojado con Dios, nosotros, seres mortales, estar enojado con el Dios de la gloria. Ahora, ese no es el enojo más grande que podría producir en nosotros. No, realmente rasgarnos las vestiduras es que la muchacha estaba enojada con Dios porque ella pasaba día y noche orando para que Dios le cambiara el color de sus ojos. ¿Se da cuenta? Son cosas ridículas. Y en muchas ocasiones nosotros utilizamos textos particulares. Cualquiera cosa que pidiéramos, entonces Dios la va a hacer. Y aislamos esas frases o esas palabras para sacarlas de contexto y decir cosas que realmente el texto no quiere decir. Este tipo de personas suelen decir frases como: estamos acreditados para pedir y reclamar cualquier cosa en el nombre de Jesús. Mientras usted diga el nombre de Jesús, con eso le vale todo. Por eso, hermanos, es bueno que dejemos claro algunos conceptos. En primer lugar, el primer concepto: orar es un mandato. No se trata de filosofar acerca de las razones por qué oramos para luego orar. No se trata de decir, bueno, si Dios es soberano y Él lo sabe todo y Él lo hace todo, ¿por qué voy a orar? Tú no tienes que preocuparte de filosofar en eso. La palabra del Señor te dice: orad sin cesar. Ora con constancia, con perseverancia. El Señor Jesucristo les enseñó a orar siempre y a no desmayar. Hermanos, el mandato bíblico es orar. No es a pensar por qué oras o pensar si debes o no debes orar. No, el mandato es ora. Ora. Es más, cuando nosotros leemos el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo dice: cuando vosotros oréis, oraréis así. Él asume que nosotros vamos a orar. Él lo asume, es una realidad del cristiano. En segundo lugar, hermanos, el Dios soberano que determina el fin, determina también el medio. ¿Cómo? El Dios soberano que determina el fin, determina los medios. ¿Qué significa eso? Bueno, Dios, en su infinita sabiduría, Él ha decidido que ocurran cosas, hermanos, ciertas cosas. En su infinita sabiduría, Él ha determinado que el futuro esté completamente escrito y marcado para nuestras vidas. Sin embargo, hermanos, Dios, en su infinita sabiduría, ha decidido que ocurrirán ciertas cosas como resultado de las oraciones. El Señor nos llama a orar, aun sabiendo que su voluntad es soberana, pero en su voluntad soberana Él determina el fin y Él determina también los medios. Cuando uno de los apóstoles de Jesucristo fue encarcelado, ¿quién fue encarcelado en los primeros capítulos de Hechos? ¿Alguien se recuerda? Pedro. Y cuando Pedro fue encarcelado, ¿qué hizo la iglesia? Orar. ¿Y qué pasó con Pedro? Un ángel sacó a Pedro de la cárcel, milagrosa y misteriosamente. Ahora, podríamos decir entonces que el fin fue logrado por Dios, pero los medios que Dios utilizó fue una iglesia en Jerusalén que estaba orando por el apóstol Pedro para ser liberado. Entonces, Dios es soberano y determina el fin, pero también determina los medios. Por eso, no te canses de orar. No te canses de orar. Especialmente a los padres que vemos hoy aquí. Oren por la salvación de sus hijos. No se detengan, no dejen de orar por la salvación de sus hijos. No, es que mi hijo ya tiene 5 años, 7 años, ya viene a la iglesia, ya participa de las reuniones. Eso no significa que él sea salvo. Sigue orando por él. Ora intensamente, ora por la salvación de tus hijos. Y escucha bien algo: la salvación de tus hijos no está en tus manos, está en manos de Dios. Si Él quiere, puede salvarlos. Si Él quiere, nada más.
La salvación nunca va a ser por tu causa. Es que yo oraba tanto. No. Es que la salvación no es por tu causa. Pero definitivamente tú puedes ser un medio eficaz que Dios utilice para la salvación de tus hijos. Así que padres, oren por sus hijos todos los días. Es una buena razón para que oremos. En tercer lugar, hermanos, el propósito de la oración es alinearnos a su voluntad soberana. Otra vez, el propósito de la oración es alinearnos a su voluntad soberana, a la voluntad de Dios. Usted recuerda cuando el salmista dice en los salmos: deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora bien, esto parece como una fórmula mágica. Yo simplemente tengo que deleitarme, venir una media hora aquí a la iglesia, levantar mis manitas, hacer como que lloro un poquito, ya me estoy deleitando en el Señor y Él concederá las peticiones de mi corazón. No es eso. Si tú te deleitas en el Señor profundamente, con todos tus afectos, rindes todo lo que tú eres al Señor en una entrega apasionada por Él, eso es un deleite, eso es deleitarte. Es como que te pusieran un helado de chocolate enfrente y tú lo disfrutas con unas ansias en pleno día de verano. O para aquellos que gozan de la Coca-Cola, ¿verdad? Con escarcha. Eso es un deleite. Ahora multiplícalo por infinito. Y eso es lo que tú eres llamado a hacer con el Señor, deleitarte en el Señor. Y si tú te deleitas en el Señor, tus peticiones van a ser de acuerdo a la voluntad del Señor. Si tú te deleitas en el Señor, tus peticiones entonces no van a ser para tu deleite, porque tu deleite es Él. Por lo tanto, lo que el salmista está diciendo es que si esas peticiones, de acuerdo a tu deleite con el Señor, son la voluntad del Señor, entonces el Señor va a conceder las peticiones de tu corazón, porque son de acuerdo a su voluntad. Yo me deleito en el Señor y por lo tanto voy a pedir algo que sea un deleite para el Señor también. Señor, yo estoy deleitosamente abrazándote en gozo, en alegría. Tú eres mi pasión, pero quiero un helicóptero. No, eso no es deleitoso para el Señor, de ninguna manera. Entonces, el punto principal de la oración es, hermanos, alinearnos a la voluntad soberana de Dios. Que nosotros podamos, a través de la oración y de nuestra vida cristiana, deleitarnos tanto en el Señor, que nuestros deleites sean los deleites del Señor. Y por lo tanto pidamos de acuerdo a su voluntad. Hermanos, tenemos que alejarnos como iglesia de cualquier enseñanza que diga que tenemos que exigirle a Dios, o mandarle a Dios, o decretar, o amarrar, o todas esas cosas. No, la palabra del Señor nos dice que debemos humillarnos delante de Dios con quebrantamiento de corazón y debemos decirle: Señor, hágase tu voluntad. Esa es la enseñanza bíblica. De hecho, el Señor Jesucristo lo enseñó y luego lo modeló como un buen maestro. Mateo capítulo 6, verso 10, la oración del Padre nuestro: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, pero Señor, tú sabes que eso es complejo, ¿no? No, ¿creen que es complejo? Lo voy a modelar. Mateo capítulo 26, verso 42. Vamos a modelarlo. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Así que Él lo enseñó y Él lo modeló. Lo enseñó y lo modeló. Por lo tanto, ese es el fundamento de nuestra oración, la enseñanza bíblica acerca de la oración. No le mando a Dios, no le pido a Dios, no le demando, no decreto que ocurran las cosas. La enseñanza es: hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y finalmente, en cuarto lugar, y estamos viendo solo el panorama, ¿verdad?, de la oración, oramos en el nombre de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Ahora bien, orar en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica. No es una fórmula maravillosamente mágica para obtener todas las cosas que queremos. Todo lo que tú digas, cualquier cosa que digas, en el nombre de Jesús se cumple. Aleluya. No es una fórmula mágica. Hermanos, orar en el nombre de Jesús
significa orar por medio de Cristo como nuestro intercesor. O sea, nosotros no podemos acercarnos al Padre. Nosotros estábamos manchados, ridículamente pecaminosos, y Dios es exageradamente santo. Por lo tanto, nosotros no podíamos tener ningún tipo de unidad, ni de hermandad, ni de coinonía con nuestro santo Dios. Pero entonces, Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida, Cristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo nos permite acceder como nuestro intercesor ante el trono de la gracia del Señor. Pero también orar en el nombre de Cristo no es solamente orar por medio de Cristo como nuestro intercesor, sino también es pensar en cómo Cristo oraría. Pensar en cómo Cristo oraría. Si Cristo estuviera hoy en medio de nosotros, ¿tú crees que oraría las oraciones que tú oras frecuentemente en tu intimidad? Si Cristo estuviera en medio nuestro, ¿crees que Él elevaría las mismas palabras delante de su Padre que nosotros en muchas ocasiones elevamos? Porque eso significa orar en el nombre de Jesús. Yo estoy orando en su nombre, como usándolo a Él como inmediación, como un intermedio. Ahora, ¿cómo es que hubiera orado Cristo? Sin lugar a dudas, hermanos, orar en el nombre de Jesús al final es un sinónimo de orar bajo la voluntad del Padre, no bajo nuestros deseos. Orar como Cristo y por medio de Cristo es orar bajo la voluntad del Padre y no bajo nuestros propios deseos. Así que, hermanos, nuestra vida de oración es sumamente importante, vital, esencial y necesaria. Por esa razón yo te pregunto, ¿estás orando? ¿Estás orando? ¿Estás haciendo de la oración algo fundamental en tu vida? Pregunto, ¿cómo está tu vida de oración personal? No me respondas, pero piénsalo. ¿Cómo está tu vida de oración personal? ¿Dedicas tiempo intencionalmente para acercarte al Señor en oración porque te deleitas en Él con pasión? ¿Cómo está tu vida de oración personal? No, pues llevo semanas de no orar. ¿Te imaginas que Dios te quitara semanas de comida o semanas de aire? O piénsalo de esta manera. ¿Te imaginas que Dios, no semanas, que Dios te quitara su misericordia por un segundo? Eso sería lo más desastroso para nosotros como humanidad, que el Señor retirara su misericordia. Su misericordia es constante, como dice el salmista en el Salmo 52. Es constante, su misericordia es todo el tiempo, no se vence, su misericordia continúa, permanece. ¿Qué pasaría si el Señor retirara su misericordia de nosotros? Vuelvo otra vez a la pregunta, ¿cómo está tu vida de oración personal? Para las familias, matrimonios que hay aquí hoy, ¿cómo está tu vida de oración familiar? ¿Se reúnen para orar en familia? Otra pregunta, ¿cómo está tu vida de oración congregacional? ¿Te estás reuniendo con los hermanos deleitosamente para orar? Este miércoles pasado tuvimos una muy excelente reunión de oración y pudimos elevar al Señor alabanzas y adoración en la oración. ¿Cómo está tu vida de oración congregacional? Y veo muchas caras ya arrugadas, entonces eso no es buena señal. Pero yo te animo en el amor del Señor a que puedas construir una vida de oración verdaderamente firme en el Señor, robusta. Pero ahora te hago otra pregunta. Si estás orando, ¿tu oración es teocéntrica? ¿Tu oración es cristocéntrica? ¿Tu oración es evangelicocéntrica? ¿O tu oración es yocéntrica? ¿Quién es el centro de tus oraciones? ¿Podría Jesús orar tus oraciones? ¿O todo lo que oras es pedir, pedir y pedir? Y mire, hermano, yo no estoy diciendo que pedir sea malo. El Señor nos invita a pedir. Pero de todas las peticiones del Padre Nuestro, una es petición y las demás son alabanza, son gratitud,
exaltación a su nombre, son peticiones de perdón por nuestros pecados, que nos libre de la maldad. Hermano, las peticiones no son malas, al contrario, debemos acercarnos a Dios y pedir con confianza, pero debes hacer un balance. La totalidad de tu conversación con Dios es pedirle cosas. ¿Se imagina que usted, como papá, los que son papás, tuviera una conversación con alguno de sus hijos donde solamente fuera a pedir, 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 pedir y pedir? ¿No cree que eso es un poco molesto? Es más, un papá sabe cuando su hijo viene a pedirle algo. ¿Qué tal, papito? ¿Cómo estás? Mira, ¿ya te diste cuenta que tú eres el mejor papá del mundo? ¿Qué quieres? Dime, ¿qué quieres? Ya, de una vez, vamos. Nosotros sí vamos al Señor con esa misma motivación a veces. Entramos sí con alabanza. Señor, tú eres grande, poderoso, clemente, misericordioso, y por eso vengo a pedirte algunas peticiones. Empecemos. Número 1, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías tú como padre al experimentar eso? Por eso, una vez más, la totalidad de tu conversación con Dios es pedirle cosas. ¿Estás orando solo por tus peticiones? ¿O estás orando con un deseo de deleitarte en el Señor en oración? En contemplar su belleza, en contemplar su hermosura, en mirar su gracia, en contemplar sus atributos a través de su palabra y en adorarle con intensidad. Oh Dios, tú eres santo, 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 santo. Y lo digo con gozo, con alegría, porque yo soy pecador y aún así tú has extendido tu misericordia para conmigo. Tú eres perfecto, justo, bueno. Está en ti, nace de ti el deleitarte en el Señor. Yo creo que podríamos reflexionar con estas preguntas y robustecer nuestra vida de oración. Yo te invito en el amor del Señor a que ores, a que lo hagas teocéntricamente, cristocéntricamente, evangélico-céntricamente, que te dediques al Señor en deleite santo, que acudas a Él con confianza, pero que lo hagas constantemente. Habiendo dicho todo esto y con este panorama en mente, ahora sí, y no me voy a tardar mucho más, no se preocupe, pero entremos a nuestro texto el día de hoy y veamos algunas cosas que Juan nos tiene que decir, algunas consideraciones de Juan al respecto de la oración. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, la confianza en la oración. Leamos nuevamente el texto, verso 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muy bien, solo como, volviendo otra vez a armar el contexto, Juan conecta este versículo con el verso anterior y nos dice: muy bien, ahora ustedes tienen seguridad de que tienen vida eterna. Saben que son hijos de Dios y que Dios es su Padre, por tanto, tienen la confianza de que Él escucha sus oraciones. Esa es la primera pauta que nos da el apóstol Juan. Otra vez, ustedes tienen seguridad en su salvación. ¿Cómo sabemos que tenemos seguridad? Bueno, toda la carta nos ha dicho: estos son frutos, evidencias de la salvación. Si tú los tienes, tienes seguridad. Y si tienes seguridad de vida eterna, Dios es tu Padre. Y si Dios es tu Padre, entonces tienes confianza de que Él te escucha las oraciones. En otras palabras, hermanos, los que somos hijos de Dios, por medio de la obra de Jesucristo, podemos acercarnos libremente a Dios con alabanzas, con gratitud y con peticiones. Otra vez, los que somos hijos de Dios, por medio de la obra de Jesucristo, podemos acercarnos libremente a Dios con alabanza, con gratitud y con peticiones. Ahora bien, hermano, es muy interesante, y si podemos volver al texto anterior, es muy interesante que el verso 14, la última parte del verso 14, la afirmación que Juan utiliza para sustentar nuestra confianza, ¿cuál es? Él nos oye. Yo tengo confianza en Dios porque Dios escucha mi oración. Pero tenemos un problema. Dios oye lo que dicen todas las personas.
Entonces, ¿por qué esto debería de llenarme de gozo, de alegría? ¿Por qué? Porque Dios escucha lo que todas las personas del planeta dicen, sean sus hijos o no. Hermanos, esta afirmación, Él nos oye, es algo mucho más grande que simplemente escuchar donde el sonido entra. Significa literalmente que los oídos de Dios están abiertos y su corazón se ensancha por nosotros. Sus oídos están abiertos a nuestras peticiones y su corazón se ensancha por nosotros. Antiguamente habían ciertos individuos en las cortes reales. Había un rey y estaban sus súbditos, su séquito, y habían ciertos individuos dentro de estas cortes reales que gozaban de un cierto favoritismo especial. Habían ciertos individuos que eran más favoritos delante del rey. Un ejemplo muy clásico de eso es Amán y Asuero. ¿Se recuerda usted la historia de Esther? Amán era un hombre terrible y sin embargo era el favorito, gozaba de un favoritismo especial delante del rey Asuero. Así que cuando él le pidió algo, el rey inmediatamente se lo entregó. Eso ocurría muy frecuentemente en diferentes reinos y lo podemos ver en la historia. Había muchos favoritos de los diferentes reyes. Y cuando habían este tipo de personajes favoritos para los reyes, comúnmente las personas decían que ellos tenían el oído del rey. Estos favoritos tenían el oído del rey. Tú no podías venir, aunque estuvieras en la corte real, tú no podías acercarte delante del rey y decirle: mira, rey, es que fíjate que yo quisiera que tú me prestaras tu caballo, ¿verdad? Y que me prestaras tu carruaje, ¿verdad? Porque voy a ir a salir con Menganita, ¿verdad? No podías, era imposible. No podías acercarte, podías estar allí, podías participar, podías ser consejero cuando el rey te decía: dame consejo. Pero luego tú no podías venir y acercarte confiadamente delante del rey y decirle cualquier cosa. Los reyes tenían favoritos y esos favoritos tenían el oído del rey. El rey los escuchaba a ellos especialmente. Hermanos, esta es la misma idea que Juan quiere transmitirnos en este texto. Es la misma idea. Si tenemos vida eterna, si somos hijos de Dios, y mire, lo digo con reverencia, lo digo con mucha reverencia. Pero si somos hijos de Dios, tenemos el oído de Dios. Tenemos el oído de Dios. Podemos tener la confianza de que nuestro Padre siempre está dispuesto a oírnos. Podemos entrar con confianza delante de su trono. No somos súbditos que están ahí nada más. Nosotros tenemos cercanía, tenemos confianza de entrar libremente delante de su presencia. Él siempre estará dispuesto a recibirte. Y nunca pienses lo contrario: es que yo no sé, no voy a orar porque es que no sé si Dios me va a escuchar. Si tú eres hijo de Dios, aunque quizá hayas cometido algún pecado que pueda en algún momento romper la comunión que tienes con Dios, el Señor demanda de ti que vengas, que te acerques, y Él te escucha. Él te escucha. No debemos tener duda de eso. Él es nuestro Padre y nos ama con amor perpetuo. Su misericordia permanece por todas las generaciones. Él es fiel a sus promesas. Y si Él ha dicho que tú eres uno de sus hijos, Él te da libre acceso a su presencia. ¿Puede usted decir amén a eso? Sin embargo, el mismo Dios de amor y bondad, que tiene un amoroso y tierno cuidado de gracia contigo, ese mismo Dios amoroso y de gracia, ese mismo Dios de misericordia que oye tu voz, hermanos, no tiene oído para aquellos que no están refugiados en Cristo por la fe. ¿Cómo así? Sí, tal cual. Dios no escucha a aquellos que son sus hijos. Si tú no eres un hijo de Dios, no puedes tener libre acceso a Él porque no estás sujeto a Cristo. Pero si tú estás sujeto a Cristo por la fe, tú puedes entrar y tener libre acceso.
La palabra del Señor en Juan 9 nos cuenta la historia de aquel hombre ciego que fue sanado, ese ciego de nacimiento que fue sanado, y los fariseos lo están tratando de volver loco y de alguna manera de decir que él, una de dos, o que nunca fue ciego, o número dos, o que fue sanado espontáneamente, pero que Jesús no tenía nada que ver. Y entonces el ciego, algo muy interesante, el ciego le da cátedra a los fariseos y les dice: oigan, miren, yo no sé quién es el que me sanó, pero una cosa les puedo decir: Dios no escucha a aquel que no es su hijo. Así que él no puede ser alguien que sea hijo de Belial. Eso es lo que estaba diciendo. Él es el Mesías que hemos estado esperando. Ahora bien, esa declaración misma que hizo ese hombre ciego cuando recuperó la vista, es una declaración certera para nosotros. Dios te escucha si eres su hijo, pero si no eres su hijo, Él no presta oídos a ti. Tú no tienes el oído del rey. Mira cómo lo dice el escritor de Hebreos, capítulo 10, verso 19 al 22, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo, según el escritor de Hebreos, cómo puedes acercarte tú delante del trono de la gracia? Por medio de Cristo, de su sangre, de su sacrificio y de su sacerdocio. Si tú no tienes a Cristo, si su sangre no ha sido expiada por tu pecado, si tú no lo tienes a Él como el sacerdote, entonces tú no puedes acercarte confiadamente delante del Señor. Pero para los que sí lo tenemos, no deberíamos sentirnos inseguros jamás. Sabemos que Dios nos escucha. Dios nos escucha. Pero hermano, Juan ahora añade una condición en el texto, una cláusula muy importante, algo que, aunque ya hemos visto en lo que es el panorama de la oración, debemos una vez más tomar como una consideración para nuestro texto de hoy. Juan nos dice que nosotros podemos estar seguros de que el Señor nos escucha si hacemos una petición, ¿cómo? De acuerdo a su voluntad. Y eso me lleva al tercer encabezado de esta mañana: la voluntad de Dios en la oración. Verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Ahora bien, ¿cómo debemos entonces pedir? Conforme a su voluntad. Hermanos, es sumamente importante que entendamos esta cláusula. Todo lo que pedimos debe ser conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que pedimos, todo. Y el Señor nos escucha y el Señor nos responde siempre y cuando sea de acuerdo a su voluntad. Nosotros, por tanto, debemos pedir de acuerdo a su voluntad. Ahora, hermanos, la razón es muy sencilla para esta cláusula. La razón es muy sencilla. Solo Dios sabe lo que realmente nos conviene. Solo Dios sabe lo que verdaderamente es correcto en su plan y propósito. Por eso, hermanos, la sumisión a la voluntad de Dios es la única garantía de que Dios acepte nuestras peticiones. Debemos someternos a su voluntad. Ahora bien, alguien puede decir: bueno, eso significa entonces que de algún modo yo tengo que descubrir los planes secretos de Dios para el futuro y entonces orar de acuerdo a esos planes secretos de Dios para el futuro para que mi oración sea contestada. No, Dios tiene una voluntad secreta, una voluntad soberana, algo que Él ha determinado desde antes de la fundación del mundo, y eso va a ocurrir, pero nosotros no lo sabemos. Entonces, ¿qué significaría para nosotros orar de acuerdo a la voluntad de Dios? Bueno, de forma práctica podemos pedir conforme a su voluntad tiene al menos dos implicaciones importantes. La primera, nuestro motivo debe ser siempre la gloria de Dios. Siempre. Orar
conforme a su voluntad, siempre será una oración que le dé gloria a Dios. Siempre. Mire lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. ¿Hay algo de glorificación a Dios en gastar en nuestros deleites? Nada. No hay nada de glorificación en eso. Hermanos, nuestras oraciones a veces pueden ser sumamente egoístas. Porque sí, nos acercamos con libertad y con confianza delante del Señor, pero solo porque deseamos una bendición para nosotros o para nuestra familia. Nos acercamos con confianza: Señor, tú eres mi Padre bueno, y yo te busco y te amo y te alabo y bendigo tu nombre. Sí, pero después, ¿cuál es el propósito de eso? Pero Señor, te pido que bendigas. No hay sinceridad, no hay una glorificación del nombre de Dios a través de nuestra oración. Al contrario, oramos para nuestra gloria, para nuestra propia gloria. Oramos para nuestros propios deleites. Oramos para nosotros mismos. Oramos para satisfacer lo que nosotros queremos. Incluso, hermanos, y de verdad, escuche bien esto. Incluso puede ser que buenas peticiones pueden contener malas motivaciones. Otra vez, repito esto. Puede ser que buenas peticiones contengan malas motivaciones. ¿A qué me refiero? Bueno, imaginemos por un momento un hombre que pide, un pastor, digamos en alguna parte, que pide que su ministerio sea bendecido, que muchas almas vengan a Cristo en arrepentimiento y fe como resultado de la predicación. ¿Es eso algo correcto? ¿Creen que eso que glorifica al Señor? Sí, glorifica al Señor. Ahora, resulta ser que no se le concede. ¿Por qué? Porque él pidió todo eso no para la gloria de Dios, sino para la satisfacción de sus propias pasiones, para exaltarse él mismo. Pidió todo eso por su propio amor y no para la gloria de Dios. Por eso, hermano, debemos de analizar muy bien cuáles son nuestras motivaciones. ¿Cuáles son tus motivaciones al orar? El motivo tiene que ser puro, limpio, santo, para la gloria de Dios. ¿Cuáles son tus motivaciones? La segunda implicación en cuanto a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios es que en cada petición debemos estar sometidos en obediencia y en dependencia a la palabra de Dios. Hermanos, cuando nosotros vemos la palabra voluntad de Dios en la Biblia, en muchas ocasiones se refiere a la voluntad decretiva o soberana de Dios, que eso no lo conocemos. Nosotros no sabemos cuál es esa voluntad de Dios. Usted no sabe lo que va a hacer de usted el día de mañana. No lo sabe, solo Dios lo sabe. Esa es la voluntad soberana de Dios. Pero también la Biblia nos dice que hay otro tipo de voluntad, su voluntad revelada. Dios ha revelado su voluntad en un libro, en su palabra. En este libro usted y yo podemos conocer y comprender lo que Dios demanda de nosotros. Hermano, por lo tanto, cada petición debemos hacerla sometidos en obediencia y en dependencia a la palabra de Dios, que es la voluntad revelada del Señor. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Juan capítulo 15, verso 7 dice: si permanecéis en mí. Un momento, ¿qué es permanecer en Cristo? Bueno, permanecer en Cristo implica haber sido salvado por medio de la fe en Jesucristo y ahora vivir en santificación por medio de la fe en Jesucristo. Y luego, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuál es la palabra? Si mis palabras permanecen en vosotros. O sea, yo tengo que ser un cristiano que está en Cristo firmemente por la fe, un hijo de Dios, que luego se somete a la palabra de Cristo, a la palabra del Señor, y luego dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Porque yo estoy pidiendo de acuerdo a su voluntad. Estoy pidiendo de acuerdo al deleite santo que tengo en Dios. Yo me deleito en darle gloria, yo me deleito en vivir de acuerdo a su palabra, y entonces yo pido y mis peticiones me serán hechas. Vuelvo otra vez a repetir, hermanos, en cada petición debemos estar sometidos
en obediencia y dependencia a la palabra del Señor. Amén. Así que podemos tener confianza al acercarnos delante del Señor. Podemos hacer peticiones a Dios, las cuales deben ser de acuerdo a su voluntad, y sabemos que Él nos oye. Pero hay algo más, hermanos, porque el Señor, a través de su Espíritu Santo, inspirando a Juan en este texto, no solamente nos dice que Dios oye nuestras peticiones, sino que también las contesta. Y eso nos lleva a la última consideración de esta mañana, la promesa de la oración. Verso 15. ¿Por qué hemos tocado todos los parámetros que hemos tocado el día de hoy acerca de la oración? Para llegar a este texto. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermano, en este texto, Juan nos expone una promesa que debe llenar nuestro corazón de gozo. Juan nos expone una promesa que todo cristiano debe tener como ciertísima. Dios no solo oye, Él responde a nuestras peticiones. Nuestro Dios, que es nuestro Padre, hermanos, Él contesta. Pero recuerde, venimos de un contexto. ¿Cuáles son las peticiones? Conforme a su voluntad. Y conforme a su voluntad, Él contesta las peticiones que hayamos hecho. Hermanos, esto es una afirmación asombrosa, sumamente asombrosa. Debería ser nuestro descanso todos los días, pero al mismo tiempo es una declaración muy mal interpretada. Muy mal interpretada. ¿Por qué? Bueno, obviamente este texto, el verso 15, no es una guía para que ahora creamos en la superfe o en la confesión positiva. Todo lo que tú digas lo vas a tener ahora. No, esta no es una guía para que nosotros creamos en confesión positiva. No es tampoco una fórmula mágica que seguimos al pie de la letra y todas nuestras oraciones, cualquiera que sea nuestra oración, será respondida como si Dios fuera nuestro mayordomo. No, tampoco es así. Esta tampoco es una enseñanza que nos muestre que lo único que debemos hacer es convencernos a nosotros mismos de que ya lo tenemos y que lo tendremos. Yo me vivo repitiendo todos los días: tengo un Ferrari, tengo un Ferrari, tengo un Ferrari, tengo un Ferrari, y no aparece. No hay manera. Por eso no creo en la confesión positiva. Hermanos, de ninguna manera. Eso sería contradecir otros textos de la Biblia, incluso contradecir la misma experiencia cristiana. Porque, hermano, usted no me va a dejar mentir que usted ha pedido un montón de cosas a lo largo de su vida cristiana, y ¿qué ha pasado? Muchas de ellas Dios no ha contestado. Este texto, hermanos, tampoco es un cheque en blanco. Es que muchos dicen, no, es que ahí el texto dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. No, pero es cualquiera cosa que pidamos, como dice el texto anterior, de acuerdo a su voluntad. Entonces no es un cheque en blanco para que tú puedas pedir cualquiera cosa que se te ocurra. No. Hermanos, no debemos olvidar que, de acuerdo una vez más a nuestro contexto, son peticiones de acuerdo a la voluntad de Dios, con motivos correctos, para la gloria de Dios y sometidos a su palabra. Así es como debemos pedir. Así que, hermanos, ¿qué implica este texto? Bueno, lo que implica, lo que está tratando de decir Juan, es que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Literalmente podemos estar seguros de que Dios ya contestó a las peticiones que hemos hecho. Ok, pero ¿y eso qué significa? Bueno, en términos prácticos, Juan le está diciendo a la iglesia: confíen en que ustedes tienen un Dios que es benefactor, un Dios que les guarda, que les resguarda de acuerdo a su voluntad. Confíen en Él plenamente, tengan confianza, tengan tranquilidad, tengan calma, que aunque los mares sean conmovidos, aunque los montes sean partidos en dos y echados al mar, nosotros descansamos en nuestro Señor. Aunque pasemos por las aguas, no nos anegarán. Eso no significa que no vayamos a pasar por las aguas. Vamos a pasar por las aguas, vamos a pasar por el fuego, pero su gracia y su mano estará con nosotros.
el apóstol Juan lo que está tratando de hacer es darnos seguridad de que nuestro Dios contesta. Ahora, ¿por qué dice él esto? Bueno, porque Juan está en un contexto particular donde los gentiles oraban y oraban y oraban a sus dioses, y los sacerdotes de esos dioses falsos decían: ellos los escuchan. Sí, pero nunca contestaban. Así que Juan está diciendo: ¿sabes una cosa, querido hermano? Tu Dios no solo escucha, también te contesta. Él contesta. ¿Cómo? De acuerdo a su voluntad y para su gloria, con motivos correctos, pero Él contesta. Él contesta. Tenemos que tener seguridad en Él. Ahora, hermanos, a veces podemos experimentar que no toda oración que levantamos delante del Señor recibe una respuesta positiva. ¿Ha experimentado usted alguno de esos momentos? Donde usted dice: es que yo oro y oro y oro y oro y oro y no hay manera, y la respuesta que recibo no es la que yo quiero. Bueno, ¿qué pasa cuando Dios no contesta nuestras oraciones como quisiéramos? Porque no es su voluntad. Hermanos, debemos estar preparados para aceptar una respuesta negativa. Eso es someternos a su voluntad, que Dios siempre va a responder, pero tal vez su respuesta en algún momento va a ser no, o no en este momento. Y nosotros debemos estar preparados para eso. Y hermanos, y debemos estar seguros de que Dios siempre nos da aquello que es bueno para nuestro bienestar espiritual. Siempre. ¿Cuál es el bien supremo? ¿Cuál es el fin último del cristiano? Bueno, el apóstol Pablo nos lo dice en Romanos 8, que seamos formados a la estatura de Cristo, para que todos lleguemos a la plenitud, a la madurez de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que ocurre en nuestras vidas nos va a formar y nos va a llevar hasta ese punto. Y quizá alguna respuesta que Dios te ha dado es no, pero para que de alguna forma tú seas o tú recibas ese bien espiritual mayor. Hermanos, en conclusión, Dios ha prometido responder a todas nuestras oraciones, pero solo aquellas oraciones que están sometidas a su voluntad. Así que ora de acuerdo a su voluntad. Y solamente porque quiero corregir algunas ideas, yo quiero terminar poniendo un par de ejemplos prácticos de algunos momentos donde pensamos que estamos orando de acuerdo a su voluntad, pero no lo es así. Por ejemplo, alguien dice: Señor, yo estoy enamorada, de Idelfonso. No hay ningún Idelfonso aquí, ¿verdad? Y aunque sé que Idelfonso no es creyente, aunque sé que no es cristiano, es más, es un depravado en su vida, aunque yo sé que no es cristiano, tu palabra dice que pidamos y que todo lo que pidamos lo recibiremos. Así que yo te pido que me pueda casar con él, aunque no es cristiano. ¿Será que esa es una petición conforme a la voluntad de Dios? Pero hermano, usted está orando la Biblia. ¿Cómo no es una petición conforme al corazón de Dios? ¿Cómo? No, porque usted no está interpretando bien. El bien supremo para su vida es que usted jamás entre en una relación de pacto matrimonial con un incrédulo. Lo dice la palabra del Señor. Eso es para su bien espiritual supremo, formarlo a la estatura de Cristo. Por lo tanto, yo no voy a ponerme a pedir ese tipo de cosas. Otra petición que es muy común: Señor, sé que tu voluntad es la sanidad completa de todos tus hijos. Por eso te pido por la sanidad de fulano, en el nombre de Jesús lo declaro, amén. Le hago una pregunta: ¿en qué parte de la Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra sanidad? No lo dice en ningún sitio. En ningún sitio. No lo dice. Usted no encuentra en la Biblia que diga que la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, es que vivamos en sanidad completa. No, vivimos en un mundo caído, y ese mundo caído, por causa del pecado, tiene también enfermedad y muerte. Cosas que nosotros, solo por ser cristianos, no podemos evadir. Como dijo el apóstol Pablo, yo estoy seguro que muchos de ustedes quisieran quitarse sus ojos y dármelos a mí. ¿Por qué diría eso el apóstol Pablo? Porque él tenía problemas en sus ojos.
No, vamos a declarar en el nombre de Jesús que ya no necesito lentes porque la palabra del Señor dice que yo estoy sano. Hermano, yo no los miro ahora. No sé quién me está... Esa es la realidad. Entonces, yo debo de someterme a lo que verdaderamente dice la palabra. Y como la palabra del Señor no me dice nada al respecto de la sanidad para nosotros, entonces yo debo dejar lugar a la voluntad soberana de Dios. Y entonces, ¿cómo voy a orar? Señor, yo te pido por la sanidad de tal persona. Clamamos por misericordia. Es más, clamamos por un milagro de sanidad para esa persona. Pero al final, no lo voy a decir. No voy a decir, Señor, de acuerdo a tu voluntad, sánalo, porque el pobre se va a desinflar. Ay, capaz no es la voluntad. No, Señor, te pedimos por un milagro de salud para esa persona. Te pedimos por misericordia para esa persona. Pero yo debo estar seguro de que Dios hará conforme a su voluntad soberana. Y eso debe darme más descanso que el simple hecho de descansar en lo que yo esté diciendo. Yo declaro en el nombre de Jesús la sanidad de esa persona. Muy bien, pero tenemos un problema. Si no sana, es culpa tuya. Esa es la verdad. Si no se sanó, es tu problema. Tuviste falta de fe, estás en pecado, tienes un demonio. Hay muchas ideas por ahí. Hermano, no descanso en mi fuerza, no descanso en mis palabras, descanso en la voluntad de Dios. Y siempre su voluntad será nuestro bienestar espiritual supremo. Yo descanso en eso. Así que, hermanos, nuevamente y en conclusión, Juan dice en este texto, usted lo tiene en pantalla, creo: ahora que están seguros de que tienen vida eterna, saben que son hijos de Dios y que Dios es su Padre, por tanto tienen la confianza de que Él escucha las oraciones que hagan conforme a su voluntad. Pero no solamente escucha, sino que sabemos que tenemos ya contestadas esas peticiones conforme a su voluntad. Ese es nuestro descanso. Por eso, hermano, ora, ora. Ahora bien, yo no quiero terminar simplemente con esto, sino yo quisiera que pudiéramos aplicar esta mañana esta enseñanza a lo que Juan nos ha estado exponiendo a lo largo de toda su carta. ¿Qué es lo que él nos ha estado presentando? Si usted se recuerda, son los frutos de una verdadera conversión. ¿Y cuáles son esos frutos? ¡Wow! Un silencio abismal. ¿Cuáles son esos frutos, hermano? ¿Cuáles son las evidencias que Juan nos ha dado para que nosotros sepamos que tenemos vida eterna? Fe, amor y obediencia. Son las tres evidencias que Él nos ha estado dando. Muy bien. Yo estoy seguro, hermanos, que en este momento ninguno de nosotros como hijo de Dios está realmente satisfecho con su crecimiento cristiano. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros hoy puede decir: estoy contento porque soy un campeón. Yo tengo más fe que Pablo. Yo tengo más amor que Juan. Y yo soy más obediente que Jesucristo. No, ninguno de nosotros puede decir eso. Ninguno. Por lo tanto, hermanos, nos hace falta crecer más en fe, obediencia y amor. Pero le tengo una buena noticia. En 1 Tesalonicenses 4:3, el apóstol Pablo dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que, hermanos, yo puedo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahorita lo vamos a ver, 1 Tesalonicenses 4:3. Yo puedo orar de acuerdo a la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y, hermanos, yo sé que el Señor va a contestar a mi oración. Va a contestar positivamente santificándome. Yo puedo descansar en eso. Hermano, ¿te preocupa no amar tanto como deberías? Pídele al Señor que Él derrame de su amor en tu corazón y Él lo hará. ¿Te preocupa algún pecado que te derrota cada día, cada mañana? Ora con confianza. La voluntad de Dios es tu santificación. ¿Te preocupa no tener un corazón limpio? Bien, eleva la oración de David en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La voluntad de Dios es tu santificación. Por eso, hermano, ora. No, es que yo no puedo luchar contra ese pecado.
Ora, porque la voluntad de Dios es tu santificación. Y si tú oras de acuerdo a su voluntad, Él escucha y contesta. Él te va a dar santidad. Ora, hermano. Así que pongámonos en pie un momento. Pongámonos en pie. Y pidámosle al Señor con confianza, hermanos, con certeza, de acuerdo a su voluntad. Y podemos estar seguros de que Dios en su momento y a su manera nos concederá las peticiones que le hayamos hecho.